Ante todos, ¿qué tal? Este video es sobre diseños de estudio y su aplicación en Stata. Antes que nada, no necesariamente al 100% todo lo que les digo se cumple, pero sí les servirá para el examen. A lo largo del curso hemos visto cuatro tipos de estudio, que son el transversal, casos y controles, cohorte y ensayo clínico. Esto está ordenado según el grado de evidencia que te dan desde menor a la mayor. Evidencia en el sentido de que yo supongo que tanto está involucrado el método científico durante la investigación. Supongo que se referirá a eso. Así que vamos a comenzar con transversal. Transversal, según el tipo de investigación, lo podemos clasificar en observacional, porque no hay, la palabra clave no hay intervención. Datos es prospectivo porque a partir de los datos que tú recojas vas a generar una nueva conclusión, un nuevo reporte. Según el número de mediciones es transversal porque este, solo haces una medición, o sea, medición se refiere a cuántas evaluaciones tú haces y solo haces una sola evaluación durante todo el estudio, que es el momento que recoges tus datos. Según el número de variables, bueno, el transversal puede ser analítico o descriptivo. Descriptivo cuando simplemente reportas, por ejemplo, la proporción en un lugar, por decirlo así, o analítico cuando comparas con dos grupos, como está acá. Ahora, el estudio del corte transversal tiene como medida resumen la proporción o la razón, como medida epidemiológica la prevalencia y el odds, si se trata de razón, y como medida de asociación la razón de prevalencia y la diferencia de prevalencia en el caso de prevalencia, y el odds ratio en el caso de razón de odds. Y cuando se trata de un transversal analítico, claro, esto va para un transversal analítico, y hay una variable numérica, entonces tú aplicarías diferencia de medias como medida de asociación. Eso no estoy 100% seguro, pero lo tomen en cuenta cuando por ejemplo, una variable numérica que te diga número de horas en Facebook, tienes una media, un promedio de horas, ¿no? Por eso diferencia de medias, diferencia de promedios. Ahora vamos con los ejemplos de este tipo de estudio. Entonces, eh, un transversal descriptivo, por ejemplo, se da este caso, como trabajador del Ministerio de Salud, se le pide a usted que evalúe a todas las mujeres del departamento de Huancavelica y determine la prevalencia del embarazo en adolescentes embarazadas. Entonces fácil, tú agarras Huancavelica, digamos que hay un total de 100 personas, y tú irías como investigador y tu variable categórica sería simplemente presente embarazo y te responderían sí o no. No digamos que 50 te dicen que presentan embarazo, entonces la prevalencia sería 50 entre 100, 50%. Ahora, en el caso de un transversal analítico, y hay analítico análisis, comparas. Entonces te dice esto. Y más que nada, y como comparas, también puedes decir que va a haber una hipótesis. Entonces, ese sería el caso. Se le pide como trabajador del Ministerio de Salud que compare la proporción de adolescentes embarazadas en Huancavelica y San Martín para comprobar, o sea, digamos la hipótesis, si el estar en una distinta región del Perú influye en el número de adolescentes. Entonces, todos estos son inventados, por si acaso. Entonces tenemos la región tu variable sería la región. Huancavelica o San Martín, acá está. Digamos que hay un total de 100 personas que se hizo para cada estudio. La otra variable es categórica, que sería presente embarazo sí o no. Sí o no. Digamos que se dieron 50 en ambos casos. 50 de 100, 50 de 100. Medida de resumen, la proporción sería 50 sobre 100, 50%. Medida de resumen, 50%. Medida epidemiológica sería prevalencia. Prevalencia es lo mismo que la proporción. La proporción se calcula un dato sobre total. 50 entre 100 me da 50%. Lo mismo acá, 50 entre 100, por decirlo así, me va a dar. Y por el 100%, me daría igual a 50%, que es lo que estoy colocando.
La prevalencia es la misma, la prevalencia es proporción, solo que con este nombre, ¿no? Prevalencia, 50%, 50%. Ahora, si quisiera comparar, lo haría con, como tengo proporciones, lo podría hacer con razón de prevalencia o diferencia de prevalencia, dependiendo del caso, que más adelante lo vamos a ver. Aunque, bueno, de una vez lo hago. Ya. Ya, sea el caso que tú quieres medidas de asociación y tú quieres primero la razón de prevalencia. Y luego se va a dar otro caso que tú quieres la diferencia de prevalencia. Entonces lo planteamos así. Sería prevalencia de Huancavelica sobre, porque razón significa división, sobre la prevalencia de San Martín. Continuamos, entonces haríamos, reemplazamos. Sería la prevalencia en el primer caso era de 50%, entonces sería 50 entre 50. Cabe mencionar que lo pongo como 50%, pero podrían ponerlo 50 sobre 100 y poner 0.5, ¿no? Que también cuenta. Y lo estoy pasando el 100%. Ya, 50 sobre 50 y sería igual a 1. Si hacemos diferencia prevalencia sería 50 menos 50 y sería, que sería prevalencia de Huancavelica menos prevalencia de San Martín, sería 50 de prevalencia de Huancavelica y 50 de la prevalencia de San Martín. Prevalencia de San Martín y daría 0. Entonces ahora hay tres cosas que tenemos que recordar. Una cosa es la siguiente: si en la razón, en la división, nos sale mayor a 1, esto se llama factor de riesgo. Si es menor a 1, se llama factor protector. Si es igual a 1, se dice que no pasa nada. Ya, factor de riesgo, cuando se trata de un estudio con factores como si fumar te da cáncer, ya si puedes concluir si es un riesgo o si no es un riesgo, es un factor protector. Y si no, y a lo que quiero llegar es, factor de riesgo significa o es un riesgo para lo que estás investigando, o simplemente significa que tu hipótesis se comprueba. ¿Ya? O sea, por decirlo así, digamos que tú compruebas que eh, ver televisión te hace más inteligente y te sale en lo que has hecho factor de riesgo. Entonces no vas a decir que ver televisión es un riesgo para hacerte más inteligente, ¿no? Simplemente significa que sí comprueba tu hipótesis, está a favor de tu hipótesis. Si es factor protector, quiere decir que te protege o que no está a favor de tu hipótesis. Y si se sale igual a 1, la razón de prevalencia sería que no pasa nada. Es decir, no hay relación entre lo que estás queriendo investigar y tus resultados. Digamos que acá me ha salido 1. Quiere decir que no hay relación entre si estar en una distinta región del Perú influye en el número de embarazos adolescentes. Ahora, lo mismo con la diferencia de prevalencia. Si es mayor a 0, va a ser factor de riesgo
menor a 0 factor protector igual a 0, no pasa nada. Igual, si me ha salido que no pasa nada en razón de prevalencia, lo mismo va a ser en diferencia de prevalencia. 0, o sea que no pasa nada, no hay relación entre estar en una distinta región del Perú y el número de embarazos adolescentes. Eso sería todo con respecto a transversal. No lo aplico en Stata porque no hay no he visto una tabla específica para transversal, para el transversal. Más que nada hemos visto para causas y controles y cohorte, que es lo que sí voy a mostrar. Entonces seguimos. Estudio de casos y controles. Casos y controles, como su nombre lo dice. Primero comenzamos por acá. Bueno, mejor por acá. Según casos y controles, hay un grupo que son los casos y hay un grupo que son los controles. En este caso va desde la variable resultado. La variable resultado sería la enfermedad, el resultado que hay. Y va hasta la variable exposición, que sería a qué es lo que se expone o la razón por la que les causa la enfermedad. En este ejemplo, en estos ejemplos he puesto, por ejemplo, tensión arterial, hipertensión y no hipertensión. Según sus casos serían, como dice, las personas que tienen enfermedad y los controles serían los que no tienen enfermedad todavía. Y de esos casos son, como, eso sería la variable resultado, la hipertensión arterial. Y la exposición sería, ahora como decía, la variable exposición a que se ven expuestos serían uno que tenga antecedentes de enfermedades cardiovasculares y otro que no tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares, lo mismo que con antecedentes del grupo de controles y sin antecedentes. Los números son, por ejemplo, ¿no? para rellenar. Según el tipo de investigación, casos y controles es de observacional porque nuevamente no hay intervención. Datos es retrospectivo porque tú ya cuentas con los datos de quienes están enfermos. No vas a hacer un estudio en el que al final vas a determinar cuántos salen enfermos, sino como ya cuentas con cuántos son el resultado, cuántos son las personas enfermas, es retrospectivo porque conoces ese dato. Según el número de mediciones cambia, ya no es transversal, este de acá es longitudinal. Número de mediciones se refiere al número de evaluaciones, cuántas veces tú diagnosticas en toda tu investigación. Entonces, en este caso sería, al principio tu primera medición, tu primera evaluación, es el diagnóstico que tú haces para saber cuántas personas están enfermas y cuántas no están enfermas. Y la segunda medición es, digamos, al final del estudio, donde tú determinas cuántas de estas personas enfermas tenían antecedentes y cuántas no. Cuántas de estas no enfermas tenían antecedentes y cuántas no. Haces dos o más mediciones en un estudio de tipo longitudinal. Por eso decimos que casos de control es longitudinal. Y según el número de variables es analítico. ¿Por qué analítico? Porque digamos que hay comparación y también porque buscas comprobar algo, una hipótesis, ¿no? Entonces la medida de resumen es razón, la medida epidemiológica es odds, que es lo mismo que razón pero con ese nombre, y la medida de asociación es odds ratio. Se escribe odds ratio. Vamos con los ejemplos y con lo que puede venir en el examen. Si tú cuentas con datos en el examen, es decir, que los datos están en el papel. Ese de acá lo estoy sacando de la evaluación parcial. Que dice, para evaluar la asociación de cirrosis hepática y el consumo de alcohol se estudiaron a 50 hombres con enfermedad y 150 sin ella. En el grupo con enfermedad 16 hombres consumían alcohol, y en el grupo que no tuvo la enfermedad 120 no consumían alcohol. Ya. La primera pregunta que siempre viene en el examen es, según el tipo de estudio según el tipo de investigación qué tipo de estudio es, observacional, según el recojo de datos retrospectivo, medición, ya. Para saber cómo es que yo determino eso, qué tipo de estudio es, bueno, casos y controles se caracteriza porque al inicio nos están señalando que tú ya cuentas con las personas enfermas y no enfermas, con tus casos y con tus controles. Acá te lo dicen, se estudiaron a 50 hombres con enfermedad, ya te dan los casos, y 150 sin ella, los controles. Entonces ya de frente decimos que es casos y controles. Y ya esto viene de cajón, ya eso lo rellenas de memoria. Entonces la segunda pregunta que viene es, ¿qué tipo de estudio es? Bueno, casos y controles porque lo acaba de terminar. Y luego viene ¿cuáles son las medidas de resumen epidemiológica de desviación? Que aquí están, razón, odds ratio,
razón, odds o ratio. Y ahora, ¿cómo lo calculas en el Stata? Como dije, ya cuentas con los datos en el papel, en el examen, entonces lo tienes que pasar Stata. Abres el Stata y te vas a Statistics, bajas Epidemiology, Related, Tables, tablas para epidemiología y te vas acá. El que dice casos y controles, tienes dos opciones, casos y controles odds ratio y casos y controles odds ratio calculator. Si tienes los datos en el papel en el examen, usas el calculator porque vas a ingresar tus datos. Entonces lo pasas todo. Acá cuentas con tus casos, que son un total de 50. De esos 50, te dice que 16 hombres consumían alcohol, o sea 16 eran los expuestos. Eso lo rellenas acá. 16, vamos a ponerlo por acá. 16 serían de los el total de 50, te dice que 16 consumían alcohol. Entonces, obviamente la otra parte sería los que no consumen alcohol, 34, en el grupo de los casos. Y de los controles, que son 150, te dice que el grupo que no tuvo la enfermedad, 120 no consumían alcohol. O sea, 120 serían no expuestos, no consumían alcohol. De los controles, y sería que 30 sí consumían alcohol. Le damos OK y el Stata te va a arrojar un cuadro. Un cuadro para casos, controles, expuestos, no expuestos. Todos los datos están acá y se caracteriza ese cuadro de casos y controles porque te arroja el odds ratio ya calculado. Entonces te pide rellenar esto. Cálculos, medida de la razón de los casos sobre los controles. Entonces se calcular es así. ¿Cuántos son? Y aunque generalmente no pide el cálculo de razón, solo te pide de frente el cálculo de la epidemiológica. Bueno, pues sería redundante, sería razón de los casos, que sería, según el Stata, 16 sobre 34. Digamos que razón de casos, ¿no? Que sería sobre razón de los controles. Esto sería igual a 16 sobre 34 sobre la razón de los controles, los expuestos sobre los no expuestos. Sería de los controles, los expuestos sobre los no expuestos, 30 sobre 120. Y bueno, prácticamente ustedes ya luego lo calculan. Entonces es la razón de casos sobre la razón de controles, solo que con el nombre de odds de casos sobre, bueno, perdón, razón sería razón para los casos y razón para los controles. Sería, calcule la medida epidemiológica, sería odds casos y odds para los controles. No hay nada, no todavía hay que dividir nada. Odds casos y odds controles, que serían lo mismo, razón de casos 16 entre 34 y razón de los controles, odds controles 30 entre 120. Lo estoy sacando de acá, 16 entre 34 expuestos sobre no expuestos para casos y 30 sobre 120 expuestos sobre no expuestos para controles. Cuando ya voy, como ya, el odds ratio ya es el cálculo en sí, que sería el odds de los casos entre el odds de los controles. Esto sería igual a 16 entre 34 sobre 30 entre 120.
Y bueno, con una calculadora ya se hallan los datos. Ya digamos que nos ha salido después de todos los cálculos. Bueno, te lo bota la máquina, ¿no? Si en el papel te pide para que tú hagas el cálculo, lo haces con tu calculadora. Pero si te lo bota según así, según el stata, ¿cuánto sale? Te fijas en el stata y acá te bota que es 1,88. Lo redondeas a dos decimales. Todo esto es el odds ratio. Odds ratio, todo esto. Y lo redondeas a dos decimales. 1,88. 1,88. Y tú evalúas acá. Si te pregunta cuál sería la conclusión según esto, bueno, tienes que evaluar como era en el transversal, si es mayor a 1, factor de riesgo, menor a 1, factor protector, o igual a 1, que no pasa nada. Podemos apreciar que 1,88 es mayor a 1. Entonces decimos que 1,80, que efectivamente hay factor de riesgo. Entonces concluimos que efectivamente la asociación de cirrosis hepática y consumir alcohol, el consumo de alcohol, el alcohol es un riesgo para el desarrollo o favorece el desarrollo de cirrosis hepática. Eso es lo que concluiríamos, que el consumo de alcohol es un riesgo para el desarrollo de cirrosis hepática. Ahora, si es que nos dijera colocar la medida epidemiológica según stata, junto con el intervalo de confianza. Entonces ustedes ponen el 1, entonces van acá la medida de asociación. Entonces van otra vez al stata, abren el odds ratio, sacan su 1,88, todo lo colocan así, 1,88. Espacio, ponen junto con el intervalo de confianza, y ponen que está acá. Acá nos dice intervalo de confianza 95%. Ustedes tienen que añadir esto. Este es el intervalo de confianza que nos arroja el stata. Esto se lo pueden calcular con el stata, por si acaso. Entonces ponen intervalo de confianza al 95% y abren llaves. Paréntesis digo. Pondrían este de acá. Acá hay un punto 85, o sea 0.85 redondeado a dos decimales. 0.85 que se va hasta 4.05. 4.05. Y ahora si les preguntaran cuál sería la conclusión según el intervalo, entonces tienen que fijarse si dentro del intervalo se encuentra el 1, de 0,85 a 4,05, ahí está el 1, porque es 0,85, luego viene 1, luego viene 2, luego viene 3, luego viene 4 y 4,05. Como el 1 está incluido, decimos que no hay asociación, no hay asociación. Quiere decir que no hay suficiente evidencia como para asegurar que el consumo de alcohol te produzca o te facilite el desarrollo de cirrosis hepática. Entonces pondrían una asociación entre el consumo de alcohol y cirrosis hepática. Esa sería la conclusión del estudio. Si es que nuevamente nos dijeran que con solo la medida de asociación tendría que ver solo el 1,88, el odds ratio, el 1,88 que está acá, y decir si es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1, para determinar si es un riesgo, si es protector o si no pasa nada. Pero vamos con el siguiente caso, que digamos el profesor nos da la base de datos, como vino en el parcial, la base de datos cardiovascular, sin datos en el examen y con el stata. Entonces viene esa pregunta que dice,
Para evaluar la asociación de la enfermedad cardiovascular y el hábito de fumar, se estudiaron un grupo de personas que presentaban la enfermedad cardiovascular y otro que no presentaba la enfermedad. Ya de frente me están diciendo que vas a estudiar un grupo de personas que presentaban la enfermedad y otro grupo que no presentaba la enfermedad. Entonces es casos y controles, porque me está dando el grupo que serían los casos, los que presentan la enfermedad, y el grupo que no presentan la enfermedad, o sea, los controles. Entonces lo trabajo así en el Stata. Como todos los datos ya están ingresados en la base de datos cardiovascular, simplemente lo voy a trabajar con el Stata de la siguiente manera. Statistics, la misma ruta, Epidemiology, Unrelated, me voy a Tables for Epidemiology, me voy a casos y controles, pero esta vez voy a ir a casos y controles Odds Ratio, donde voy a poner casos variables y expuestos variables. ¿Cuál es la variable de casos? ¿Qué son los casos? Los casos son la enfermedad, entonces tiene que ir acá, enfermedad cardiovascular, S. Y en expuestos variables tienen que ir, ¿a qué están expuestos? A fumar. Le doy OK, y automáticamente me arroja una tabla, la tabla que está acá, que tengo mis casos, tengo mis controles, tengo expuestos, no expuestos, ya tengo el odds ratio, la medida de asociación, y acá tengo nuevamente el intervalo de confianza. Entonces nuevamente ustedes simplemente, claro que no necesitarían hacer cálculos ya, porque todo ya está calculado acá, más bien pondrían de frente, podría venir en el examen cuál es la medida de resumen epidemiológica de asociación, ustedes rellenarían con razón, odds ratio, y más bien les preguntarían cuál sería la conclusión según la medida de asociación. Ustedes se fijan en el odds ratio. El odds ratio dice 8,98. Lo dejamos así porque 2 es menor a 5. 8.98, redondeamos a decimales. Me fijo si es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. 8,98 es mayor a 1, porque 8 está después de 1. Entonces de frente es mayor a 1. Entonces concluimos de frente que es factor de riesgo. Si es factor de riesgo, quiere decir que el hábito como conclusión, el hábito de fumar favorece el desarrollo de enfermedad cardiovascular. El hábito de fumar favorece el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Si te preguntara si te preguntaran, por ejemplo, es colocar la medida de asociación junto con el intervalo de confianza y cuál sería la conclusión del estudio. Entonces sería colocar la medida de asociación, nuevamente nos vamos al odds ratio 8,98, el intervalo de confianza, o sea esto, el intervalo de confianza, colocaríamos intervalo de confianza al 95%, al 95% porque acá me lo dicen, al 95%. Entonces coloco los datos. Va desde el 2,10 y redondeo, se queda en 10. Abro paréntesis, 2.10 hasta 52,62 y como está el 3 lo redondeo a 52, digo a 60 y... ¿cuánto era? A 62. Ya. Me dice cuál sería la conclusión del estudio. Digamos que me dice... te lo deja así. ¿Cuál sería la conclusión del estudio? Entonces tú puedes colocar así. Dos cosas. Pondrías, según la medida de asociación, o sea el 8,98, es factor de riesgo, o sea, es factor de riesgo, porque es mayor a 1, por lo que fumar favorece el desarrollo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Tú ya lo redactas, pero también pones,
Sin embargo, según el intervalo de confianza, bueno, en este caso es que no se encuentra el 1 porque el 1 está antes de 2. Entonces aquí pondrías, mejor le voy a quitar esto y poner según el intervalo de confianza. También es factor de riesgo porque no está el 1 y 2 es mayor a 1, entonces es factor de riesgo. Es factor de riesgo, por lo que fumar favorece el desarrollo de enfermedad cardiovascular. En el caso de que hubiera pasado, de que en vez de 2 está, por ejemplo, 0.99. 0.99 es un número que está antes del 1, está justo antes del 1. El 1 entonces está en el intervalo. Si el 1 está en el intervalo, entonces, ¿qué dijimos? Si el 1 está en el intervalo, quiere decir que no hay asociación. Es decir, no hay relación entre que el hábito de fumar y te dé la enfermedad cardiovascular. Lo que significaría que, según el intervalo de confianza, la conclusión sería que no hay asociación. Por lo que fumar, no hay asociación entre fumar y la enfermedad cardiovascular. El otro caso que se te podría dar es que resulte que este 0.98, digamos 0.5 y 0.9. Como dije, la clave es el 1. Tienes que fijarte si el 1 está dentro del intervalo. Ya lo voy a poner acá esa conclusión. El 1 no está dentro del intervalo porque el 1 está después de 0.9. Entonces decimos, si es menor a 1, porque los datos son menores a 1, es decir, factor protector. Si es factor protector, pondríamos según el intervalo de confianza es factor protector, por lo que fumar no favorece, o digamos previene, o mejor dicho, en vez de mejor no favorece, podemos decir previene el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Sería el caso en que tu intervalo de confianza no esté el 1 y que sea menor a 1. Ahora vamos con el siguiente estudio, que es de cohorte. Cohorte cambia con casos y controles, aunque se parecen, pero es distinto porque ahora va desde la variable exposición, quiere decir a la causa, hacia la variable resultado, que sería el efecto. Acá el orden es inverso a comparación de casos y controles, que estaba la enfermedad y no enfermedad. Acá más bien la enfermedad es el último resultado, es lo último que ocurre, la consecuencia. Sería un grupo expuestos, que sería, digamos, que tenga antecedentes, y un grupo no expuestos, que sería un grupo que no tenga antecedentes. Y como consecuencia de ese grupo que tiene antecedentes, un grupo va a desarrollar la enfermedad, otro grupo que no, y los que no tienen antecedentes, un grupo va a desarrollar la enfermedad y otro grupo que no, pero va desde la causa, que sería tener antecedentes, y al resultado, que va a ser la enfermedad. Entonces, nuestra variable de exposición sería tener antecedentes cardiovasculares, y nuestra variable de resultado sería el desarrollo de hipertensión arterial. El estudio de cohorte, según el tipo de investigación, es observacional porque nuevamente no hay una intervención. Según el recojo de datos, es prospectivo o retrospectivo, pero para nuestro caso, para el caso del examen, siempre va a ser prospectivo, porque vas a generar nuevos datos con tu investigación. Según el número de mediciones, es longitudinal porque hay dos evaluaciones, dos diagnósticos. La primera es determinar cuántos están expuestos, cuántos no, y luego determinar cuántos de estos desarrollaron la enfermedad, cuántos no, cuántos de estos desarrollaron la enfermedad, cuántos no. El número de variables es analítico porque hay una comparación y vas a comprobar una hipótesis. Todas medidas resumen la proporción
Entonces, medida de resumen es la proporción epidemiológica de incidencia y asociación riesgo relativo RR o riesgo atribuible RA. Vamos con el primer ejemplo. ¿Cómo lo harías con datos del examen? Un estudio de corte. ¿Cómo identificar si es un estudio de corte? Te dice. Para determinar la asociación, esta es una pregunta del examen de la primera de las partículas contaminantes emitidas por las fábricas y la aparición de alergias. Se estudiaron 200 sujetos. Se conformaron dos grupos, uno constituido por 100 personas que habitaban en esas zonas cercanas a las fábricas y 100 personas que vivían en zonas alejadas en ellas. Después de un año, esta es una de las claves, después de un año quiere decir que el estudio se llevó a cabo hubo un tiempo de investigación. Después de un año se encontraron los siguientes resultados, es decir, los resultados se están viendo después, la consecuencia viene después. Ha comenzado con la exposición que era. Luego también dicen que se vieron expuestos, es decir, las partículas contaminantes. Un grupo que estuvo expuesto a las partículas contaminantes al inicio del estudio y otro grupo que vivía alejado de ellas, y después de un año recién aparecieron los resultados. Quiere decir, hubo primero la exposición, que era estar expuesto a las partículas, y después de un año, después de un tiempo, se vieron los resultados, que era tener alergia y no tener alergia. Eso se caracteriza el estudio de corte, que después de un tiempo aparecen los resultados. Tú comienzas primero con la exposición. A diferencia de casos y controles que te ponen de frente y a cuántos enfermos tienes y cuántos no. Entonces la pregunta del examen podrá ser: ¿cuál es la medida de resumen epidemiológica y de asociación del estudio? Proporción, incidencia, riesgo relativo y riesgo atribuible. Si te dijeran te dicen bueno, calcula las medidas, ¿ya? Ya sabes qué tipo de estudio es, cohorte, ya sabes según el tipo de investigación, esto es memoria. En este caso sería proporción. Proporción sería la medida de resumen. Habrá una proporción para los expuestos, o puedes ponerlo así mejor, proporción de los que viven cerca a la fábrica, y también la proporción de los que viven lejos, ¿no? La incidencia, que sería la proporción de los expuestos a los que viven cerca, y la incidencia de los no expuestos a los que viven lejos. Y la medida de asociación riesgo relativo, riesgo atribuible. Entonces vamos a armarlo primero en el Stata. Sigues esa ruta. Statistics, Epidemiology and Related, Tables for Epidemiologists, y tienes acá corte, calculator, etc. Calculator, cuando tienes datos en el papel en el examen, entonces lo abres así. Te vas primero a tus casos. O te puedo decir mejor primero a tus... a ver, ¿cómo dice acá? Perdón. La alergia vendría a ser tus casos, y los que no tuvieron... El resultado sería tus casos. Acuérdate de eso. En este caso, nuestros casos son los que presentaron alergia. Y nuestros no casos quiere decir los que no tienen alergia. Luego, expuestos son los que vivían cerca y no expuestos son los que vivían lejos. ¿Ya? Entonces dicen, 100 personas que habitaban en zonas cercanas, los que vivían cerca, nuestro total expuestos. Después de un año te dice, 50 personas presentaron 15 crisis alérgicas. Ya, te comienzas de frente con el resultado, con los casos. 50 personas presentaron crisis alérgicas, 50, de los cuales 35 habitaban en las proximidades de las fábricas. O sea, cerca de las fábricas, te vas acá, 35. Luego, en no expuestos, si 35 son los que estaban cerca de la fábrica y presentaron alergia, quiere decir que los
lo que le falta 50 es 15. 15 son los que no estaban cerca, vivían lejos y que presentaron alergias. Para completar los siguientes datos tienes que recordar pues que te dicen que 100 personas vivían cerca de la fábrica y 100 personas vivían lejos. Entonces de ese total de 100 que vivían cerca le falta 65 y del total que vivía lejos le falta 85. Y sacas tu tabla. ¿Y qué te arroja? 35, 15, 65, 85. Y a diferencia de cada 12 controles te va a arrojar riesgo relativo, riesgo atribuible, risk difference, la diferencia, y riesgo relativo, que es el riesgo, risk ratio. Entonces también si lo quieres calcular sería proporción de los que viven cerca que sería 35 sobre mejor mirando el stata porque eso me marea también. A ver, vamos a sacarlo de acá. Los que viven cerca de los 100 que vivían cerca, ¿cuántos son los que presentaron la enfermedad? De estos 100, 50, bueno, tenemos que ver la tabla. De los que vivían cerca, 100, ¿cuántos presentaron la enfermedad? 35. Entonces, ¿cómo acá? 35 sobre 100. Los que vivían lejos sería 100. ¿Cuántos presentaron la enfermedad? 15. 15 sobre 100. Incidencia expuestos son lo mismo, los que viven, proporción de los que viven cerca con la proporción de los que viven lejos. 35 sobre 100 y 15 sobre 100. Medida de asociación, riesgo relativo. ¿Qué sería? El riesgo relativo es la diferencia, la razón de proporciones, ¿ya? Razón de proporciones. Es decir, que sería incidencia expuestos sobre incidencia no expuestos. O mejor dicho, incidencia de los que viven cerca sobre incidencia de los que viven lejos, que sería 35 sobre 100 y sobre 15 sobre 100. Entonces el cálculo, si te dice así, primero sin el stata tú con tu calculadora, no olvides llevar tu calculadora, calculas cuánto sale, lo mismo, y te va a salir un valor, ¿no? Con tu calculadora. Y riesgo atribuible es diferencia de proporciones, que sería incidencia expuestos o incidencia de los que viven cerca menos incidencia no expuestos de los que viven lejos. Esto sería 35 sobre 100 incidencia de los que viven cerca menos 15 sobre 100. Esto sería, bueno, ya sale un cálculo y según el stata, si te dice según el stata cuánto sale, el riesgo relativo, nos fijamos en el stata, risk ratio, riesgo relativo, porque dice diferencia, se atribuye diferencia, 2,33 y redondeamos, 2,33. Y te fijas también, para elaborar una conclusión, si es nuevamente mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Como vemos que 2,33 mayor a 1, decimos que es 2.33 es mayor a 1. Decimos es factor de riesgo, ¿cierto? Porque es mayor a 1. He dicho cierto. Es mayor a 1
Y entonces, si es riesgo, quiere decir que, obviamente, habitar cerca a las fábricas o habitar en las proximidades de las fábricas favorece el desarrollo de alergias. Es lo que te pedí el estudio: determinar la asociación de las partículas contaminantes emitidas por las fábricas y la aparición de alergias. Tú concluirías, conclusión, que evidentemente habitar cerca de la fábrica favorece la aparición de alergias, porque es factor de riesgo. También podrías colocar que esa conclusión, que hay asociación entre habitar cerca de la fábrica y la aparición de alergias. Si te dijera determinar el intervalo de confianza según la medida de razón, o sea, de proporciones, que sería risk ratio, o la medida de cociente, el cociente viene de una división, repito, voy a poner acá, cociente, viene de división, o sea, razón de proporciones nuevamente, te dirías el intervalo de confianza, pondrías esto. Entonces pondrías su intervalo de confianza. Digamos que te pide con el intervalo y también así solito, ¿no? 2.33. Pones intervalo de confianza al 95%, porque es al 95%. Abres tu paréntesis y te va a sacar 1,36, redondeas. 1.36. Y te vas al 3, hasta 3,99 y redondeas. 3.99. Entonces te pide, por ejemplo, la conclusión. Entonces tú pones lo que pusimos en el caso anterior del estudio. Quiero que me dé la conclusión según, si te pido solo según el intervalo nada más, me fijo si está el 1. El 1 no está. El 1 está antes de 1,36. Entonces digo que es riesgo. No está el 1, entonces no hay el 1. Entonces, como conclusión, tú dirías lo mismo de acá: habitar cerca de la fábrica favorece la aparición de alergias. Esa será tu conclusión, o esta: hay asociación entre habitar cerca de la fábrica y la aparición de alergias. Pero si te pido conclusión de las dos cosas, me pondrías lo mismo: según la medida de asociación, riesgos, o según el riesgo relativo, habitar cerca de la fábrica favorece la aparición de alergias. Y además, según el intervalo de confianza, como es mayor a 1 es riesgo, habitar cerca de la fábrica favorece la aparición de alergias. En el caso, eso sería para esto de acá. Pondrías esto. Ahora, ¿qué pasaría si te dijeran según la diferencia, la medida de asociación según la diferencia de proporciones, que es el riesgo atribuible o el riesgo atribuible? Entonces te va a sacar al estata, te fijas, risk difference, diferencia, 0.2, o sea 0.2. Te piden tu conclusión. No, 0.2 tienes que ver si es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. 0.2 tú sabes que es mayor a 0 porque está después de 0. Entonces es factor de riesgo. Si es factor de riesgo, quiere decir nuevamente que hay asociación. Conclusión: habitar cerca de la fábrica favorece la aparición de alergias. Esa sería tu conclusión, porque es riesgo.
o hay asociación entre habitar cerca de la fábrica y la aparición de alergias. En el caso en que te diga con el intervalo de confianza, entonces tú pondrías, acá cambia la cosa, lo tienes que pasar al 100%. Quiere decir que lo pondrías de la siguiente manera: 0.2, ¿no? Tienes que ponerlo al 100%, o sea, por 100. 0.2% es 20. 20%. El intervalo de confianza al 95%, y ahora es paréntesis. E iría desde, acá está, 0, agarra los primeros dos decimales. 0.08. Lo pasas por 100. 8. 0.08% es 8. 8, le das la coma, los siguientes dos decimales, 32, y como el 2 está después, lo dejas así, no hay que redondear, 32%. Y esto se va hasta, otra vez los primeros dos decimales, 0.31 por 100, 31. Y va a coma, 67 y redondeas. El 7 está después y lo redondeamos a 68. Ese sería el intervalo de confianza. ¿Cuál sería tu conclusión? Bueno, en la conclusión te vas a fijar acá. Según el RA, tú pones según el RA. Esto es solo para intervalo. Para que concluyas, te fijas acá nomás. Según el RA, es factor de riesgo porque es mayor a 0. Ya hemos visto que es mayor a 0. Entonces, tu conclusión sería: habitar cerca de la fábrica favorece la aparición de alergias. Y te irías acá. Te fijas si en el intervalo está el 0. Tienes 0.08 y tienes 0.31. El 0 no está en ellos porque el 0 está antes de 0.08. 0.08 está después del 0. Entonces dirías que también según el intervalo es factor de riesgo, porque ya sabes que, tú ya sabes, no lo vas a escribir en el examen, pero te lo digo, el 0 está antes de 0.08. No está en el intervalo, no está antes de 0.08, y en todo el intervalo que va de 0.08 a 0.31 no está el 0. No está el bendito 0. Entonces dirías como conclusión que habitar cerca de la fábrica favorece la aparición de alergias, o hay asociación entre habitar cerca de la fábrica y la aparición de alergias. Eso es con datos en el examen. Sin datos en el examen, nos dan, dice, vamos a usar el Stata con la base de datos cardiovascular. Ahora, ¿cómo sé que ese enunciado es corte y no es causa y controles? Bueno, me dicen, para evaluar la asociación de la enfermedad cardiovascular y el hábito de fumar, se estudiaron un grupo... Ah, no lo he cambiado. Perdón. Y ahora sí, digamos que te dicen evaluar la asociación de la enfermedad cardiovascular y el hábito de fumar. Se estudiaron un grupo de fumadores y no fumadores. Ya de frente te dice la breve exposición. Y aparte te dice que al final del estudio cierto número de personas presentaron la enfermedad y otro no. Al final del estudio, o sea, recién después del estudio ya evaluaron quiénes presentaron la enfermedad y quiénes no. Recién está viendo al final el resultado. El inicio comienza con cuántos fuman y cuántos no. Te vas a Statistics, te vas a Epidemiology and Related Tables y te vas a Corte Study Risk Ratio. Y con esos casos, tus resultados, tu variable de resultado, enfermedad, exposición, te vas a fumar, ¿ok? Y te arroja hábito de fumar, tus casos, tus no casos, cuántos son los que fuman, de los que presentaron, cuántos fuman, y de todos los que fuman, cuántos presentaron enfermedad, cuántos no. O mejor dicho, de estos que fuman, ¿cuántos? De estos que fuman, estos son los que presentaron enfermedad y estos son los que no presentaron enfermedad.
de estos que no fuman, estos son los que presentaron la enfermedad y estos que no. Y acá está nuevamente tu risk ratio, que es tu riesgo relativo, tu risk difference, que es tu riesgo diferencia. Y bueno, nuevamente si te piden proponer, te van a decir por ejemplo la razón, pondrías lo mismo que acá. Perdón, pondrías me confundí acá, pondrías la proporción, que es proporción. Pondrás otra vez proporción de los que en este caso sería proporción, tú ya lo completas, proporción de los que fuman. No, digo, proporción, tienes que poner de enfermedad, proporción de enfermedad cardiovascular. Y luego proporción de no enfermedad cardiovascular. Ahora acá también. Incidencia expuestos, incidencia no expuestos, o incidencia de cuántos presentaron enfermedad, incidencia de cuántos no presentaron enfermedad. Entonces serías acá. Lo voy a poner acá ya. Lo voy a calcular. Proporción de los que presentaron enfermedad cardiovascular sobre los que estaban expuestos sería. Los que estaban expuestos que fumaban son 35. Y los que presentaron enfermedad sería 16. 16 sobre 35. 16 sobre 35. De los que no presentaban enfermedad cardiovascular sería, no digo de los que, proporción de los proporción de los que fuman y los que no fuman. Y de esos que fuman, ¿cuántos presentaron enfermedad sobre los que fumaban? ¿Y cuántos presentaban enfermedad sobre los que no fumaban? Que sería 3 sobre 35. 3 de los que no fumaban sobre 35. Incidencia expuesto sería lo mismo, 16 sobre 35. No expuesto sería 3 sobre 35. El riesgo relativo sacaría lo mismo. Te fijas acá, 5.33, risk ratio, le redondeas a 2 decimales, no hay que redondear nada, 5.33, lo pondrías acá. El intervalo que saca 1.70 a 16.68 y redondearías a 16.69 porque el 6 está después del 8. Te pide riesgo atribuible, que es risk difference, desde 0.37. En este caso, si tu intervalo de confianza quieres ponerlo, sería 0.37%, 37, coma, veo las dos siguientes cifras, que es el 14, no hay que redondear nada, 14%, abres el intervalo, 0.18%, 18%, los dos siguientes dígitos, 21%, y esto se va hasta 0.56, no hay que redondear nada, no, 0.56, 56, los dos siguientes dígitos, 0.07%. Ese sería tu intervalo, pero te fijarías igual para la conclusión, 0.37 mayor a 0, riesgo. Te fijas en el intervalo, está el 0, acá no está el 0. Y en risk ratio, si te fijas, es mayor a 1, en este caso 5.33 mayor a 1, riesgo. Y te fijas si el 1 está en el intervalo, 1.716 no está el 1. Por último, en el estudio de ensayo clínico, tampoco lo voy a pasar de Stata, así que lo vamos a resolver en el papel. Este ensayo clínico, la clave para saber si es ensayo clínico, te dirían que hay intervención. Te dirían que les das algo, que les haces hacer algo, que les haces tomar algo, pero que le tienes que dar algo. Y son los mismos grupos, es decir, es un grupo de hipertensión, hipertensión los dos. Pero uno de intervención acá. Toma medicamento uno y otro toma placebo otro.
vas a ver cuántos mejoran y cuántos no mejoran, cuántos mejoran, cuántos no mejoran. Vas a comprobar la eficiencia de que tomar un medicamento. Acá. La variable exposición, que es quiénes toman medicamento y quiénes no toman el medicamento. Y tu variable resultado es cuántos mejoran sobre los que no mejoran. Medida de resumen también proporción. Es igualito que corte. Igualito. Medida epidemiológica, incidencia. Medida de asociación, riesgo relativo. Lo mismo, riesgo relativo. Aquí en la medida de... También en vez de riesgo atribuible es reducción, riesgo absoluto o RRA. Esto es lo único que cambia. Es lo mismo que riesgo atribuible pero tiene ese nombre. Reducción, riesgo absoluto, RRA. Según el grado de investigación, acá está. Experimental, al fin experimental porque hay intervención. Datos prospectivos porque vas a generar nueva información. Número de mediciones longitudinal porque evalúas un diagnóstico antes de tomar el medicamento y después de que tomas el medicamento, cómo mejoran. Y según el número de variables analítico porque comparas y compruebas una hipótesis. Entonces este es el ejemplo que he inventado. Y lo voy a poner solo con datos en el examen para que rellenes un cuadro. En el Stata lo vas a sacar. Con el cuadro de corte. ¿Ya? Tienes que sacarlo con el cuadro de corte porque necesitas las medidas de riesgo relativo y de riesgo absoluto. Si es que te piden sacarlo con el Stata. Se hizo un estudio en 2 grupos de atletas para determinar si consumir proteína en polvo incrementaba sus ganancias de masa muscular. Ya te están diciendo, tienen los mismos grupos, los grupos de atletas, y si consumir proteína en polvo incrementaba su ganancia muscular, te dice, un grupo recibió el suplemento y otro grupo no lo recibió. Ahí está la intervención clarísima. Ensayo clínico de frente. Y tú rellenarías los datos. Vamos primero con el Word, que sería acá. No, este de acá. Sería acá. ¿Cómo lo rellenarías? Variable de exposición sería a que se exponen al consumo de suplemento. Consumo de suplemento. Variable de resultados, ganancia muscular. ¿Sí? Quienes consumen el suplemento y quienes no. Variable de resultados si hay ganancias y si no hay ganancias. Entonces tú rellenarás esos datos acá. Te dice, un grupo de 100 personas recibe el suplemento. 100 personas recibe el suplemento. Total de variables de consumo de suplemento. Total de personas que recibe el suplemento, 100. Luego te va a decir total de personas que no recibió el suplemento, 100. Está. Luego, del grupo que recibió, 80 personas obtuvieron muchas ganancias, mayores ganancias. Grupo que sí recibió, 80 tuvo ganancias. Entonces quiere decir que 80 le falta 20 para llegar a 100. Y acá, el grupo que no consumió, 20 obtuvieron ganancias. No consumió, solo 20. Y le falta 80 para llegar a 100. Total 100, total 100, 200. Y haces lo mismo. Te pregunta cuál sería la medida de resumen epidemiológica y de asociación para el estudio. La medida de resumen sería proporción, epidemiológica incidencia y la asociación de riesgo relativo y RRA, reducción riesgo absoluto. Si lo quieres pasar al Stata, pues es con el corte calculator, porque tiene los datos en el examen en el papel. Ingresarías del total de expuestos, pues verlo así, total de expuestos del grupo que recibió, o sea, de los expuestos, 80 tuvieron ganancias, pero en tus casos 20 no. De los no expuestos, que también son 100, 20 obtuvieron ganancias.
20 y 80 no. Le das OK y te va a arrojar el mismo cuadrito en corte, pero acá está. Lo que dice riesgo diferencia es obviamente riesgo, reducción, riesgo absoluto, ¿ya? Simplemente que tú vas a votar con este nombre porque está programado con este nombre. Y ti ya vendría ver si es mayor a 0, menor a 0, igual acá en el riesgo relativo, mayor a 1, menor a 1. El intervalo para riesgo relativo de 2,67 hasta 5,99. El intervalo del otro sería, lo pasas al 100%, ya sabes, 60% desde 48,91%, no te olvides de pasar al 100. Y la conclusión sería si ver después de comprobar si son riesgo o protector. Si es riesgo quiere decir que sí funcionó tu estudio y que significa que, o sea, tu intervención tiene resultado, hay eficiencia. Quiere decir que sí hay, evidentemente, consumir suplementos en polvo, de proteína en polvo, si favorece el desarrollo de mayores ganancias musculares. Esa sería tu conclusión si es que es riesgo. Si es que es protector, sería el consumo de proteínas no favorece el desarrollo de ganancia muscular. Y si es 1 o es 0 en el caso de RRA, si es 1 en el caso de RR, quiere decir que no hay relación entre consumir proteínas en polvo y tener más ganancias musculares. Y eso sería con los 4 tipos de estudios. Acá lo he puesto: proporción, incidencia RR, RRA, que es proporción. Y lo mismo puedes poner epidemiológica, incidencia expuestos o incidencia no expuestos, o puedes poner incidencia que consumían con un consumo, otro con no consumo o con placebo, y tú ya harías los cálculos. Eso sería todo, y luego vamos a otro video con Epidap.